282.000, que por un lado lo tiraba el ejército y por el otro Sendero Luminoso, y se encontraba estaba así. Uno le decía, no colabores, que yo no quiero colaborar, pero es que dame un carnero para comer, no. Ya, típico caso. León García, cansado de dar el carnero de la cuota para los militares, pero no era un terrorista, pero siempre le pedían pues alimentos, ¿no? La comunidad se organizó y dijo, bueno, hoy no vamos a dar. Lo cogieron, lo identificaron, lo agarraron y le hicieron la operación submarino. Lo pusieron en un cilindro lleno de agua, lo amarraron de manos y pies con con cablecitos de púa, lo voltearon de cabeza y la operación submarino, lo remojaron. Lógicamente se ahogó, le dio un paro cardíaco y se murió. Dejaron el cuerpo, ocultaron los hechos y amenazaron a la familia, no nos denuncies, porque si nos denuncias va a haber represalias. Pero la familia hizo lo que todas las familias hicieron en esa época, unas más que otras, migrar del campo a la ciudad. Y poco a poco, ¿no? Se fueron alejando y migraron. Plantearon, como tantas familias, la denuncia. Y durante 9 años estuvo en la investigación de la fiscalía y no concluía con nada. Con lo cual esto generaba impunidad. No se podía determinar, no se podía investigar, procesar, sancionar. Pasaban los años. Pregunta: la esposa de León García, sus hijos, ¿tenían que esperar a agotar todos los recursos jurisdiccionales? ¿Hasta cuándo iban a agotar? ¿Qué se entiende por plazo razonable? Que es otra institución que aporta la Corte y que yo creo que es fundamental también cuando hablamos de estos casos de violencia familiar y sexual o violencia contra las mujeres o feminicidio, como en Ciudad Juárez. La falta de acceso a la justicia, porque no se investiga, no se procesa, no se sanciona, no se respeta el plazo razonable. ¿Y qué es plazo razonable? Es otra institución que desarrolla muy bien la Corte. Ahora le refiero. Entonces, bajo esta lógica de que la opción preferente es el más vulnerable a la persona humana, el sistema dice, hay excepciones a la regla de oro de agotamiento de recursos. ¿En qué escenarios? Primera excepción, cuando no existe un recurso para tutelar los derechos en el orden interno. Excepción a la regla de agotamiento. Si no existe el recurso, entonces esa es una excepción al agotamiento. Segunda excepción, cuando hay un impedimento en el acceso y agotamiento del recurso, porque es sujeto de amenaza, por distintos motivos, se impide a la persona o grupo de personas acceder al recurso eficaz para tutelar sus derechos. Tercera excepción, cuando hay, lo que ya les dije, justicia que llega tarde no es justicia, cuando se da la figura del retardo injustificado, ¿no? En este escenario, retardo injustificado, justicia que no llega tarde es justicia, aplicamos la regla de excepción al agotamiento. Y acá yo creo que estos 3 supuestos, inexistencia de recurso, impedimento del acceso y retorno injustificado, son excepciones al agotamiento que tienen sustento en la Convención Americana, porque es la Convención quien los regula. Pero se crearon 2 nuevos. La opinión consultiva 11, referida a la excepción al agotamiento de los recursos internos, generó 2 nuevas excepciones. Porque nuevamente el sistema está pensado para la persona humana y se adecúa a los tiempos. Y identificó el sistema, por allá en 1990, que cómo le vamos a exigir a personas que están en extrema pobreza agotar recursos internos. Planteó que en casos de indigencia hay el supuesto de excepción al agotamiento de recursos, porque no va a poder agotar, porque no tiene los recursos ni siquiera para subsistir. Y además ya creó la Corte un fondo de asignación de recursos para estas personas. Y como quinto, creó, con la opinión consultiva 11, que el temor generalizado de los abogados es una excepción al agotamiento, porque vemos que en América Latina las defensoras y los defensores de derechos humanos están expuestos a graves violaciones a los derechos humanos también. Entonces, ¿cómo van a poder ejercer la debida defensa de sus representadas o representados si también están expuestos a violación de derechos humanos? En esos escenarios, excepción al agotamiento de recursos. Solo para que se lleven aquí la reflexión en cuanto al retardo injustificado, cuando planteamos la excepción de retardo injustificado nos abre una puerta muy bonita, que es el concepto de plazo razonable. Entonces, la Corte Interamericana, en el artículo 8 de la Convención Americana de las Garantías Judiciales, permite desarrollar el concepto de plazo razonable. ¿Qué ha dicho la Corte sobre el plazo razonable? Porque claro, hay supuestos que nuestras legislaciones regulan las etapas del proceso. Cuando hay un exceso en el plazo,
la Corte entra a analizar y dice, a ver, ¿en qué escenario estamos? ¿Cómo podemos determinar si esto que está alegando el Estado está dentro del margen de plazo razonable? Entonces la Corte dice, no puede definir exactamente, porque son distintas legislaciones para todos los países, pero sí plantea elementos que nos permiten determinar la razonabilidad del plazo. Lógicamente, en casos como campo algodonero, también se entra a analizar los lineamientos de plazo razonable. Porque en estos casos que han llegado a la Corte por violencia contra las mujeres, violencia de género, son casos donde internamente, regla de oro, o sea, los casos llegan porque no se investiga, no se procesa y no se sanciona dentro del plazo razonable. O sea, eso ha ocurrido siempre. O sea, todas las sentencias que llegan a la Corte, casi el 90% tienen ese problema. Porque por eso no han podido acceder a la justicia de manera eficaz, de manera eficiente. ¿Y qué ha dicho? Son 4, primero empezó con 3 elementos históricamente, en el caso Jenny Lacayo, que se escribe con G, G-E-N-I-E, Jenny, Jean-Paul, y no se llama Jenny de mujer, se llama Jean-Paul, Jenny Lacayo. La Corte desarrolló 3 criterios del plazo razonable, ¿no? Primero, la actuación de los jueces. Luego, la complejidad del asunto, si hay pluralidad de víctimas, un caso muy complejo, la actuación de los jueces y la conducta de, en este caso, los abogados o los defensores. Elementos que le permite determinar a la Corte si es que se ha investigado y procesado y sancionado con un plazo razonable, ¿no? Cómo se han conducido los jueces, si el caso es altamente complejo o no, complejidad del asunto, y la conducta de los defensores y defensoras. Pero esto fue cambiando, este criterio jurisprudencial fue cambiando, y en el caso Valle Jaramillo, introdujo un cuarto criterio, el plazo razonable. Y el cuarto criterio, el plazo razonable, es cómo el retraso en la investigación, en procesar y en sancionar, repercute en la víctima. Porque una cosa es investigar, procesar y sancionar, por ejemplo yo, gozo de salud, estoy bien, pero ¿qué ocurre cuando estamos en supuestos de grupos vulnerables, en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, etcétera? El atraso procesal en este tipo de casos contra este tipo de víctimas repercute seriamente en la garantía de sus derechos. Por eso la Corte incluyó un cuarto criterio, ¿no? El plazo, el retraso, ¿no?, de este plazo, cómo afecta a la víctima. Y ese es el cuarto criterio. Estos 4 elementos la Corte los analiza para poder determinar si en el caso concreto se ha investigado, procesado y sancionado dentro de un plazo razonable. Y esto está, 3 elementos, repito, sentencia Jean-Paul Jenny Lacayo, y el cuarto criterio entra por primera vez en el caso Jaramillo, Acevedo Jaramillo. Entra ahí. ¿Cuándo es inadmisible? Cuando hay la falta de un requisito del PESI, 44, 45, 46 y 47 de la Convención, todos los requisitos que vimos, ¿no? Cualquier persona, grupo de personas, Estado, análisis de competencia, no relación de tiempo, loche material, y cuando no se han agotado los recursos de jurisdicción interna o no estamos dentro de los supuestos a la excepción del agotamiento. Ahí el caso es inadmisible. Cuando los hechos no caracterizan o pueden caracterizar una vulneración de derechos humanos, cuando es evidentemente infundado en precedente, porque no se agotó el recurso o porque no estamos en la excepción al agotamiento, o cuando anteriormente la petición que yo he planteado ante la Comisión, anteriormente ya la planteé, por ejemplo, al sistema de Naciones Unidas. Entonces eso es una litispendencia en ese sistema. Decide, o vienes con la Comisión Interamericana y la Corte o te quedas en Naciones Unidas, pero no puedes estar con los dos. Es muy le gusta la fidelidad al sistema porque queremos hacer una broma. Y eso me permite a mí, ya esta es la parte procesal, yo no voy a continuar ya, solamente me interesaban un poco algunos conceptos fundamentales, no voy a entrar ya a todo el proceso y desagregarlo, porque es una clase procesal, pero concluir diciendo que uno tiene que elegir si va ante la Comisión o ante el sistema de Naciones Unidas, me permite cerrar esta etapa del sistema interamericano, rápidamente la historia de la brecha corta, y rápidamente entrar al sistema universal. Son unas reflexiones finales, unas reflexiones sobre el sistema universal, ¿sí? Como ustedes saben, ya dije, el sistema interamericano es un sistema regional que se crea con base al artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, sistema universal. Y el sistema universal, así como el interamericano, tiene un órgano político que es Naciones Unidas,
pero también tiene un mecanismo de protección convencional en materia de derechos humanos. Y ahí entramos a analizar lo siguiente. Entonces, ya vimos esto, ¿no? Esto ya check. Ahora acá, Naciones Unidas. ¿Qué encontramos? La ONU, un órgano de carácter político, que también sus resoluciones constituyen fuente para el derecho internacional. Porque es la Asamblea General de las Naciones Unidas quien ha reconocido, por ejemplo, que el derecho a la igualdad y no discriminación es un norma de jus cogens del derecho internacional. ¿Qué significa el jus cogens? Prohibiciones absolutas de máxima jerarquía que no admiten pacto en contrario, son normas muy altas. ¿Puedo ponderar ahí? No cabe la ponderación prácticamente, es una prohibición absoluta. No dejan de ponderar idoneidad, necesidad y proporcional en sentido estricto para ver si puedo discriminar. Son prohibiciones absolutas, la tortura, por ejemplo. Prohibiciones absolutas, la discriminación. No estoy hablando de discriminación positiva, estoy hablando de la discriminación de no tratar de manera igual a los iguales. Y la ONU tiene un mecanismo de protección en derechos humanos y esto se da a través de los comités. Y estos comités tienen, hay diversos